Bendito sea el nombre de Jesús. Es un privilegio, hermanos, estar por aquí, parado para presentar el mensaje de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Sabemos, hermanos, del compromiso, de la presión que se siente cuando se va a predicar la palabra de Dios. El domingo pasado recibí una llamada a 10:35 de la mañana, más o menos. Mi vida era normal, estaba tranquila. Vine a gozarme con el Señor y veo esta llamada, veo el nombre en la llamada y no lo quiero coger. Porque sabía por dónde podría venir la cosa y era un poco complicado. Hermano, no sé si fue un error o una bendición, pero tomé la llamada. Bendito sea el nombre de Jesús. Tomé la llamada y yo no le voy a decir el nombre del que estaba llamando, ¿verdad que no? ¿Cómo fue que? Yo entendí, yo oí, aquí sé yo, ese abusador. Pero no es un abusador. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, y yo le digo, ministro, es complicado, ministro, muy pronto. Pero yo le aviso un ratico, hermano. Sí, porque amén. Hablo con la sierva me ministra, me pone la mano. Después el pastor predica lo que predicó. Y no había forma de decir que no. Le dije, varón, vamos a echar para adelante. Pero hermano, desde hace ya un tiempo, yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, ese culto de primicias. Desde hace un tiempo, de ese culto de primicias para acá, el Señor viene tratando conmigo un tema. Y yo sé que ha tratado con muchísimos de ustedes ese tema. Porque es nuestra vida, es nuestra historia, es nuestro andar, es nuestro pasado, es nuestro presente y es nuestro futuro, hermano, porque muchos también lo visualizamos. Bendito sea el nombre del Señor. Después que yo digo amén, varón, vamos a estar. Entonces ahí viene la carga de la semana. Una carga en la semana. El doctor sabe, por eso es que a veces. Pero una carga, hermano. Yo no quiero ni hablar alto. Yo no quiero comprometerme con nada. Porque yo sé, hermano, que Dios pone en uno una palabra, pero uno a veces no sabe ni cómo darla. Independientemente de que la haya leído 700 veces en la Biblia. Y no siente ese peso, esa carga. Y hago un compromiso con mi esposa. Eso fue creo que el domingo pasado. Le dije, mi amor, no me digas nada en esta semana. Cualquier cosa me la dice el domingo en la tarde. Por favor, a mí. Cualquier cosa, amén. Y ella vive eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablando con ella, hermano, porque tengo esa historia, tengo conceptos bíblicos, vengo, muy bien todo eso. Pero luego tengo que pararme aquí a exponérselo a ustedes de alguna manera. Y es ahí donde viene el gran problema, hermanos. Porque entonces comienzan a llegarte cosas. Y a darle forma a todas esas cosas. Bendito sea. Y entonces en esa semana, entonces viene el tema. Un tema que te confronta a ti, que me confronta a mí. Porque no podemos hacernos ciegos locos, hermanos. Ya estamos aquí hoy. Pero no podemos hacernos ahora como que lo que no sabemos. Entonces ahí viene el tema. Mis pecados. Y en donde queremos ver cómo hoy desarrollamos eso. Si yo le dijera a usted, vamos a orar, hermanos. Póngase de pie lo que de camino hacia acá pecaron. Póngase de pie lo que pecaron en el fin de semana. Hoy estamos a 3, hermano. Póngase de pie lo que pecaron este mes. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y es ahí nuestra historia. Es ahí nuestra historia, hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo saber tus pecados. No lo puedo saber. Quizás un día me enteré de alguno, por alguna razón. Pero tú y yo conocemos nuestra historia, hermanos. Esa historia real que nos inunda, que nos acompaña día a día, que se levanta y se acuesta con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y que tú y yo tenemos que luchar todos los días con estos. Algunos en la antigüedad decían los demonios que me atacan. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Padre, perdóname, Señor, Dios. Tú conoces, Dios mío, lo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Cómo lidiamos cada día con ellos, Señor. Tú conoces, Padre, la historia de mis hermanos. Tú conoces mi historia, Señor. Tú sabes por qué nos has traído a este lugar hoy, Padre. Lo que tú nos has dado, lo que nos darás. Padre, ayúdanos, Jesús. Enséñanos, Padre, cada día. Enséñanos, Dios mío, en este camino, Padre, a luchar, a sobrellevar, a vivir, a triunfar, a conocer, a intimar contigo, Señor. Padre, mira que todos, Señor, necesitamos sanidad espiritual, Padre. Aleluya. Todos, Dios mío, aleluya. Necesitamos sanidad espiritual, Dios mío, que no la encontraremos, Señor, sino en tu presencia, Jesús. Ayúdanos a alcanzar madurez espiritual, Señor. Apartarnos del mal, Dios mío, entendiendo que solo traerá a nuestras vidas dolor y miseria, Padre. Señor, mira tu pueblo, Jesús. Mira a tus hijos, mira a tu hijo, Padre. Señor, mira nuestras mentes, mira nuestros corazones. Trabájalo, Dios mío. Trabájalo, Señor, en el nombre de Jesús. Pon en nosotros la disposición, Padre, de que se cumpla ese trabajo, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Gracias, Dios mío, por mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres, Jesucristo. Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano, por su sinceridad. Yo pensé que solamente yo vivía pecando. Es verdad, una vez dice, pero seré yo nada más. Porque, hermano, mire, no sé si usted recuerda el punto del predicador de primicias. Como una historia tuya, tu vida, no otra cosa, tu vida es tu historia. Como cuando tú puedes cerrar tus ojos y irte quizás un poco atrás. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? Hermano, y cuando yo hacía esta práctica en mí, no la puedo hacer en usted. Ni siquiera en mi esposa, que está a mi lado mucho tiempo. No lo puedo hacer en ella porque ella cierra sus ojos e intima a ella. Pero cuando yo lo hago, hermano, que yo hago solamente veo cosas de pecado. De pecado y de maldad. Y pareciera como que toda mi vida ha sido forjada en pecado y en maldad. Y yo no tengo 2 años en el Evangelio. Yo no tengo 3 años en el Evangelio. Yo no tengo 10 años en el Evangelio. Yo no tengo 20 años tengo más de 20 años. Y todo cuando tú meditas, tú ves, ¿sabes qué tú ves? Mucho pecado y maldad. Pero estamos en la congregación de los santos. Y estamos en la gracia. Y estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
pero estamos en el mundo que vemos muchos pecados y maldad en todos los órdenes. Y los que hemos trabajado en liderazgo, en la iglesia, lo sabemos. Porque no corregimos a los de afuera, corregimos a los de adentro. Y vemos, ahora más se ven, porque antes pasaba, pero ahora es que se ven, porque ahora son públicos. Y sin número de pecados publicados, de personas que conocemos y le tenemos un cierto respeto, y como decía, le sacamos su comida aparte. Y están ahí. Y nosotros no vamos, hermano, porque entonces aquí viene otra historia. Nosotros no vamos a la Biblia, el libro sagrado, la palabra de Dios, y decimos, bueno, pues ya. No vamos a la Biblia entonces. Y lo que encontramos es de Génesis, Apocalipsis, pecados. El Señor nos deja unos mandamientos y ni caso le hacían en la antigüedad y mucho menos caso le hacen ahora. Agarró 10 y se lo puso a un pueblo que luego fue heredado por nosotros los gentiles. Pero no obstante a eso, luego son muchos, ok, 2. Solamente lo formaré en 2 y así es trabajoso. Trabajoso. 2 mandamientos. 2. Y vemos la codicia desde el inicio del Génesis, la codicia del hombre. Vemos en los hermanos de José la codicia también. Vemos el pecado de Acán por coger algo que no era de él. Vemos a Amor y a Tamar, Absalón quiere quitarle la corona a su padre. Vemos al mismo padre cometer pecado, a un rey que seguimos. Vemos acá que siendo un rey que lo tiene entre comillas todo, pero no, quiere la viña de Nabot. Y luego vemos entonces, no, pues ya llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo, de otro tiempo, otro tema. Y para colmo lo inauguran con una muerte por 2 que se querían coger algo que se supone que no debían declarar. Ananías y Zafira. Entonces decimos, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Por donde quiera es pecado y pecado y pecado por todos lados. Y ese es un punto que podemos ver en la historia. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa historia tan triste y dramática? ¿Podemos cambiar esta historia? ¿Podemos cambiar esta historia? Amén. Amén. Un hombre que conocemos, porque hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en la Biblia, que admiramos bastante, que citamos continuamente, porque fue de los que más ejemplo dio. Cuando vemos su historia, hermano, a veces queremos mejor pasarla por alto. Porque el tipo, cuando conoce a Dios distorsionadamente, se convierte en un perseguidor de la iglesia y por ende en aquellos años en un asesino. En un asesino, pero que no se quedó ahí. Tuvo Dios que encontrarse con él. Tuvo Dios que como matarlo. Tuvo él que reconocer otra vez lo que hacía mal, lo que era Dios. Y se dio por muerto y entendió, no de una vez, sino en la madurez del camino, hermano, de su vida. Todo lo que era realmente el pecado que hacía. Y por eso nosotros vemos un libro de Romanos con tanta claridad como este hombre lo desglosa, porque él está contando su historia.
Él está contando su historia, no porque otro se la contó, no porque lo leyó, no. Porque él vivió toda esa transición. Y luego de trabajar muchos años y caminar y ver y aprender en los caminos del Señor, él vio eso y puede hablar y plasmar ese tipo de cosas. Entonces, hermano, tu historia es tuya, no es mi historia. Y tú sabes lo que tú has hecho y lo que tú has dejado de hacer. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es. Entonces tú eres consciente de tu historia. Tú eres consciente de tu historia. Estás cogiendo conciencia de tu historia. Para cuando tú cierres tus ojos, entonces tú entiendas que eso no debe ser así. Que nosotros tenemos la capacidad, si estamos en estos caminos y queremos hacerlo, porque si Dios quiere y nosotros lo sabemos todo, de cambiar esa historia, de cambiarla. Ayer me regocijaba, hermanos, me regocijaba en el espíritu y en la carne. Sí, me regocijaba en el espíritu y en la carne cuando compartía con mis hermanos en la casa de mi hermano, de León. Me regocijaba muchísimo poder compartir con estos hombres. Después de haber hecho una tareita, porque no fue una gran cosa, una tareita, podíamos hacer 10 veces eso más, pero hicimos una tareita y luego compartíamos y nos regocijábamos en una mesa, hermano. Y yo pensaba, mientras hablaba con estos hombres, yo pensaba ahí, yo decía mientras miraba a un hermano específicamente, uno de los mayores que habían en la mesa, como él enseñaba cosas hablando, yo decía, Dios mío, yo nunca tuve la oportunidad de sentarme así con mi padre a compartir en una mesa. No lo recuerdo. Quizá era tan pequeño y después vinieron tantos traumas raros que no lo recuerdo. ¿Y por qué mi historia tiene que ser así? Tan triste, tan fea. A causa de los pecados, hermanos. Pecados que tú y yo hoy podemos evitar que pasen en nuestras familias. Porque para eso, hermanos, podemos conocer la historia. No para seguir repitiéndola. Porque ahí está el problema. Yo no conozco mi historia, pues voy a cometer el mismo error. Ahora la conozco. Pues tengo que cambiarla. Porque yo sé que traerá tristeza y dolor. Porque es para mal. Lo que está ahí todo fue para mal. Fue triste, fue para mal. ¿Y por qué debió ser así? Aún vemos la Biblia, hermanos, y vemos y nos vamos a Caín y Abel. ¿Por qué debió ser así? Pudo ser diferente. Pudo ser diferente. Pero se dejaron engañar. O sea, no tenían un ejemplo a seguir. No, y pasa lo que pasó. Y comienza una historia mal. Y la historia mal solamente va a traer historia mal. Y historia mal. Para historias buenas y buenos ejemplos, lo hemos visto en mil cosas. Las cosas buenas, cuando usted comienza a hacerlas, comienzan a parir cosas buenas. Cosas buenas. Y cuando usted comienza, cualquier ejemplo pudiera llegar a su vida, el dar. Y la gente como que, no, pero se está dando, vamos a dar. Vamos a dar. Mira, aquí lo que se hace es que se da. Vamos a dar, pues damos. Y no nos duele el dar, porque eso es lo que hace todo el mundo. Ahora, cuando usted se cría en unos ciertos sectores en donde todo el mundo lo que hace es robar, usted no va a dar, usted va a robar. ¿Entiende, hermano? Entonces nosotros no podemos esperar que ni gobierno, ni qué sé yo, quien comience a cambiar tu historia, porque es tu historia.
ni nadie en escuela, no, mentira. Eres tú y yo en mi casa. Con lo que engendramos, con lo que va creciendo, sin importar dónde se junten, dónde se mezclen. No estamos en la antigüedad, en donde Dios quería que su pueblo estuviera apartado totalmente. No estamos en esos tiempos. Estamos en tiempos en donde de alguna manera tenemos que mezclarnos y salir y estar. Pero tenemos que estar preparados, hermano, de que donde quiera que nos movamos, sí, va a haber mucho pecado, pero tú y yo no tenemos que ser partícipes de esos pecados. Tú y yo tenemos la capacidad, la autoridad para mirarlo, entenderlos y alejarnos. Y decir, de nada me he perdido. Porque muchas veces llega a nosotros, nos quedamos con eso ahí. Pues mire, ya usted comenzó a pecar. Porque va a bajar. Y usted luego lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero si tú te miras y entiendes que tú no estás diseñado y que ya tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, pues tú vas a entender y vas a decir, de nada me he perdido. De todo me he librado. Y tú vas a comenzar a practicar algo diferente que muchos lo van a ver. Que muchos lo van a ver y lo van a seguir, lo van a imitar, lo van a copiar. Vamos a ver qué dice la Biblia y este personaje que yo le comentaba, que es el hermano Pablo. ¿Qué dice y por qué Romanos es como una Biblia, hermano? El libro de Romanos es una Biblia. Definitivamente, el libro de Romanos es una Biblia. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, yo leeré, hermano, usted sígame ahí en comunión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo sabe que podemos andar de otra manera. No podemos ignorar ni somos ajenos al pecado que nos asedia, que nos agobia, que va con nosotros. Porque somos de carne y hueso y estamos en este mundo. En estos días me preguntaba a alguien, ¿qué es la santidad? Yo le decía, por más vuelta que tú le des, por más yo que tú le des, por más libro que tú le leas, por más explicaciones, santidad es apartarse para Dios. No hay más palabras. Por más que tú quieras buscar y entender, que orar más, que apartarse para Dios. Pero ¿qué haré? ¿Me trancaré en una habitación y estaré solo? ¿Pediré la comida como en tiempos de COVID? No podemos. No podemos. Tenemos que salir, vivir, tropezar, levantarnos, hacer una historia. Todos nosotros. Todos nosotros. Y sigue diciendo el mismo apóstol Pablo en el capítulo 7. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que bueno, ella puede casarse con otro. Casarse con otro y seguir viviendo. Porque esa era la ley que lo gobernaba. Pero tú no puedes vivir, y yo, después de conocer que ese que murió por nosotros ya fue crucificado. No te creas que por ti otra vez lo van a crucificar. No, ya pasó una vez y para siempre. Ahora el trabajo está en que tú y yo
queramos cambiar la historia de nosotros. ¿Tú quieres cambiar tu historia, hermano? Porque si tú lees la Biblia, te explican la Biblia, pero si en ti no está hacer eso, ¿sabes qué? Nada va a pasar. Absolutamente nada va a pasar. Tú tienes que quererlo. Tienes que anhelarlo. Tú tienes que buscarlo. Si no, nada va a pasar. Para todo hay que esforzarse, hacer sacrificio. Para absolutamente todo. Por eso los africanos, hermanos, no cogen esos cuentos de liderazgo. De que vaya. Ve tú y haz y yo voy a hacer lo que tú haces. O sea, nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra historia. Para que todo lo que nos siguen, entonces tú no tengas ni que decirles nada. Ellos van a comenzar a cambiar. Absolutamente van a comenzar a cambiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no entendemos nada de eso, de lo que Pablo nos dice ahí. Y sigue diciendo a partir del 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así como los mandamientos dice, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, entre otros, porque están ahí. ¿Quién no se lo sabe? ¿Quién no lo ha escuchado en algún momento? Levante la mano el que no lo ha escuchado. Todos lo hemos escuchado desde chiquitico. Hasta en los colegios más malos de la bolita nos decían los 10 mandamientos. O sea, nadie tiene excusa de que no, porque yo no sabía. El mismo Pablo, hermano, entendía por lo que se le había enseñado que lo estaba haciendo bien. Él entendía que estaba haciendo lo correcto para Dios. Y por eso hacía lo que hacía. Y por eso su historia tuvo que cambiar. Por eso tuvo que decirle a Dios, oye, sé lo que tú eres, sé de tu celo, pero no es así. Entonces comenzó el trabajo en él. Y no fue fácil para Pablo. No fue fácil para Pablo. De hecho, cuando usted lee la Biblia en el mismo libro de los Hechos, usted ve que los hermanos murmuran, y ese no era fulano. Y no le tenían confianza. No le tenían confianza. Y ese no era fulano. Por eso muchas personas hoy en día no creen en el Evangelio. No por la palabra de Dios. No porque no saben que Dios es Dios. No saben por qué Jesús es Jesús. Sino porque no ven un ejemplo a seguir en ningún sitio. Y usted y yo hemos dicho ahora mismo que sí a eso. Cuando yo le dije lo que le dije al principio. Póngase de pie. Y todos los amigos y todos los que de alguna manera nos siguen, ven eso. No Dios y su misericordia y su amor, no. Todos los que de alguna manera nos siguen, ven eso. ¿O ustedes no creen que lo ven? Desde que usted abre la boca. Desde que yo le hablo un poquito alto, me dice, está irado. Alcanza comunión y después hablamos. Irado. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigue diciendo, hermano, Pablo en la escritura, en el 7 del 9 en adelante, después de su conocimiento, hermano, después de todo lo que vivió, y cuando usted lee eso y sabe por qué este hombre escribe así, claro que tiene que escribir así. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. El malo soy yo.
que lo estaba haciendo mal. La ley que usted y yo nos dieron, de hecho, no tengo una ley, hermano, que yo lo he dicho en otras ocasiones, que nosotros, sin enseñarnos absolutamente nada, nosotros sabemos cuando lo estamos haciendo mal. ¿O no? ¿Por qué los niños se esconden? Usted nunca ha regañado a un niño por absolutamente nada. Es una carta, un papel en blanco, algo nuevecito. Y usted le pone una cerámica ahí, lo rompe y el niño se asusta. Y usted le pregunta, ¿quién hizo eso? Y ya se dice ¿qué? Aún los animales hacen eso. Y lo hemos visto. Los animales, increíble. Cuando tú ves estos perritos con el papel de baño en la boca, así, la cosa. ¿Y quién hizo eso? O sea, hay una ley en nuestros miembros, hermano, que te dicen a ti lo que está bien y lo que está mal. Si tú te quedas mirando a mi esposa mucho rato, tú sabes que está mal. Porque eso no es tuyo. Lo sabes, tú eres consciente de eso. Si yo me quedo mirando, está mal. Y de hecho, y a muchas personas le ha pasado eso. Y ahí es donde viene, hermano. Ahí es donde viene, no la gracia, sino la autoridad del evangelio. Cuando tú estás haciendo algo malo y alguien te ve, ya tú no tienes autoridad. Ya no tienes autoridad. Porque esa persona te vio que tú lo hiciste mal. Por eso muchos hombres hoy en día no son respetados. No son respetados. Y usted ve que la mujer hoy en día, hermano, se ha enseñoreado del feminismo. Porque nosotros los hombres hemos perdido autoridad. Pero esa autoridad no se ha perdido de la noche a la mañana porque yo me comí 2 hamburguesas. O porque a mí me cogieron fuera de base comiendo pizza con la mano. No. Es porque usted lo ha hecho mal. Y esa persona lo sabe. ¿Ya? Entonces usted tiene luego que hacer un proceso. Un proceso de humillarse, de reconstruirse, de comenzar a practicar lo bueno, lo bueno, lo bueno, y lo bueno, y lo bueno, y lo bueno. Y comenzar entonces a cambiar para que todo eso que ya se iba perdiendo sea restaurado. Y comienza entonces otra vez a nacer algo que cuando se comienza a perder y o se pierde, no hay forma, que se llama la confianza. Cuando eso se perdió, hermano, mire, no vale curso, ni máster, ni grado, ni diploma, no valen regalitos. Usted le puede dar 1000 regalos a una persona. No te tengo confianza. Te voy a coger los regalos porque me gustan, pero no te tengo confianza. Entonces, es triste, hermano, es muy triste. Es muy triste. Y la vida es corta y la vida es muy bonita. La vida es preciosa cuando se vive como se debe. Es preciosa. Tú todo lo disfrutas. O sea, la vida está hecha para tú en tu dolor disfrutarla. Ayer nosotros estábamos tumbando una enramada. Y nosotros nos gozábamos dando tablazo ahí. Y quitando cosas y sudando. Y el varón se dio un tablazo en una pierna. Pero yo sé que él estaba gozoso con su tablazo. Porque estaban haciendo algo bien, no estaban haciendo una cosa de maldad. Y ahí voy. Y sudando y chévere. Porque estaban haciendo una cosa. Aparte de que eran las cosas del Señor, estaban haciendo algo bien. No, nadie estaba escondido. Nadie entendía que estaba haciendo algo ilegal. Estaban super nice. Y para cómo fuimos recompensados. Y para cómo fuimos recompensados. Con un sancocho, hermano, mire. Que ponía a la gente a hablar y a dar gracia. Dios es bueno, hermano, y para siempre son sus misericordias. Harold, te lo perdiste. Bendito sea. Luego
dice en el 13:7 en adelante, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado desde los inicios de la fundación del mundo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Y muchas veces usted ve, hermano, que usted sabiendo lo que está mal, lo hace. Lo hace y como que se va y después, ¡guay! Y después tiene que volver al sitio y volver a la iglesia y volver a su casa y volver. Pero tú no te sientes bien. No te sientes bien porque tú sabes que lo estabas haciendo mal. El problema de la mentira como pecado. Con la mentira, hermano, tú llegas a Suiza, tú puedes llegar con la mentira. Nosotros vimos una película en estos días que se llama como Reinventando a Ana, algo así, una serie, en donde la chica más habladora de la bolita del mundo, que hace todo tipo de falta, pecado, roba, y todo eso porque ella tiene un trauma de niña. Y él lo último, hablando mentira. Y la mentira la llevó lejos. Pero ¿saben qué? Luego tú no puedes volver. Porque todo se va sabiendo que era mentira. Ahora, cuando tú haces la cosa correctamente, a ti te pueden parar quien sea. Quien sea te puede parar en cualquier sitio del mundo. Y tú te puedes asustar, es normal, porque quizás no hable un idioma o no entienda mucho lo que te están diciendo, o tu capacidad por la edad no sepa asimilar eso rápido. Pero tú sabes que anda correcto, tú no tienes problema. Y tú puedes entrar luego y salir, porque tú estás en lo correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso, hermano, como dice el Pablo, sabiendo él, y después que él vivió todo eso, ahora está él luego madurar eso en su mente para que jamás pase. Pero él sabe que está en un cuerpo vendido al pecado. Y que mire, le decía yo a una persona hace poco, que el ser humano, la santidad, la carne, el pecado, tiene tanto que ver como con la limpieza, que es una cosa tremenda. Entonces usted tiene que bañarse sí o sí. Usted tiene que cepillarse sí o sí. Y así sucesivamente, porque si no, usted se pudre vivo. Y así mismo es como tú tienes que presentarte delante de Dios y delante de los hombres. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque tú y yo fuimos llamados, ¿sabes qué? Nosotros fuimos llamados a ministrar autoridad sobre todo. Autoridad sobre todas las cosas. Y cuando le digamos a una persona, tú en autoridad, Cristo es real. Y tú lo sabes. No le corras porque es real y te está llamando. Pero tú mal no le dices eso a nadie. A nadie le dices tú eso. No tienes fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor, porque tú sabes que no tienes autoridad sobre nadie para tú decir eso. Cristo nos ha dado a nosotros autoridad. Más que un rango, más que dinero. Cuando las personas, y aquí hay varios militares y lo saben, cuando las personas son cabos, se sienten nada. Sargento, más o menos. Pero cuando tú eres un coronel o un general, tú te crees Dios.
porque tú tienes mucha autoridad sobre muchos. Igual pasa con el dinero. Tú te enojas full. No levanten la mano. Y tú te sientes nada. Tú no quieres ni opinar. ¿Y qué vamos a comer? Tú no quieres ni opinar. Eso es increíble. Lo que te puede dar un rango o dinero como persona. Tú tienes tu dinero ahí. Tú dices, pan de vamos. Pide lo que tú quieras. Por Dios, no pregunte precio, pídelo. Porque tú tienes tu cuarto. Ahora, cuando no hay, dices, uy, mira los precios, quedan tanto nada más. No te aloques. Hoy es 13, yo cobro el 20, un ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, compra uno para los dos. Yo no tengo hambre. No, yo no tengo hambre, compra uno para los dos. Mentira. Tú puedes dejar ahí, mentira que tú no tienes cuarto. Y no te sientes como con esa fuerza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hermano, pero ese mismo Pablo no nos deja con todos esos baches y lagunas a través de su vida. No nos dejas ahí. Luego en el capítulo 8 del mismo libro de Romanos, hermano, que es como una Biblia, él nos explica. Nos explica. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno. Entonces la cosa va variando. Sí, hay una ley también que podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes. Y él mismo en su madurez lo entendió. Porque nosotros, hermanos, podemos cambiar nuestra historia. Cuando leemos entonces el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos, entonces sí entenderemos la vida de aquel que vivimos exaltando, aquel Pablo. Y aquel Jesús que murió en la cruz una vez y para siempre por nosotros. Y nosotros, aún teniendo 20 y 30, eso no tiene nada que ver. Todos los años del mundo en el Evangelio, continuamente vivimos faltándole y fallándole. Pero cuando nos apoderamos, hermanos, de estas palabras, y sigue diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no en mí ni en los judíos, en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque sí podemos, lo que pasa es que tenemos que negarnos. Tenemos que negarnos. Varón, vamos para tal sitio. Bueno, no. Claro y pelado. No, varón. Gracias. Mándame fotos si tú quieres. No voy ni con mi esposa. No. Ahí no hay edificación para nada. ¿Qué yo voy a aprender? No. No, está bien. Dale para allá. Porque sabemos, hermanos, de hecho, tenemos esa conciencia de que tantas cosas que podemos practicar no pueden llevar al mal. Que tantas cosas. Estos días conversaba con alguien hace poco. Me decía, una vez yo hice una cata de vinos. Me sentí muy bien, una cata de vinos. Tú pruebas muchos vinos, maridaje, aprendes los conceptos, cómo se hace, cómo se fermenta. Muy chévere eso, muy lindo, mucha etiqueta, muy bien, pero estamos hablando de vinos. Que cuando tú abusas de eso, tú sabes dónde puedes llegar. Y sí, muy bonito todo, pero un mundo en donde no debo estar a cada rato haciendo eso. Para nada. Quizás dentro de 2 años haga muy bien. No pasa nada. Pero no como otros compañeros míos que, vamos, hay otro sitio, vaya con Dios. No, eso, gracias. Porque nosotros sabemos que eso nos puede llevar a nosotros
a un vicio que no nos va a llevar a nada bueno. Y todo lo que tenga que ver con vicio yo lo suelto, porque sé que no son buenos. No son buenos ningún tipo de vicio, ninguno. Ni siquiera hacer deporte es bueno en vicio. Ni siquiera eso, La Biblia dice en un versículo por ahí, 1 Timoteo, que es provechoso para tu físico en un tiempo. Pero luego ya, de hecho, los mismos atletas que exceden en el sitio se atrofian. Mas dice que cuando practicas la piedad, entonces tú tendrás bendición en esta vida y en la venidera. Entonces no, todos los excesos pueden ser malos, todos. Nosotros vimos al mismo Jesús, cuando sanaba en Betesda en el capítulo 5 de Juan. Capítulo 5 de Juan, nosotros vemos una historia en donde yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en movimiento el agua. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Porque un ángel descendía y la movía, y había allí un hombre hacía 38 largos años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo, ¿quiere ser sano?, le preguntó. El Señor respondió: el enfermo no tengo quien me meta al estanque. La cuestión es que Jesús lo sanó. Jesús lo sana. Pero luego vemos más adelante, le dijo: toma tu lecho, anda, ok, está sano. Pero vemos más adelante, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús le había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús, luego lo halló Jesús. Oigan esto, más para adelante, en el verso 14, me llamó muchísimo la atención. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Tú y yo sabemos lo que es el pecado. No lo practiquemos, porque sabemos que nuestra historia no tomará otro rumbo, sino el mismo que tomaron los de nuestros antepasados, que lo único que nos causaron fue dolor. Nuestras manos está, hermano, que nuestra historia sea 100% cristiana y para bien. Tenemos esa capacidad con la autoridad del Señor. Nosotros vemos en el capítulo 8, del 1 al 13, culminamos, porque ese pianito me está diciendo ahí, si te acabó el tiempo. Nosotros vemos otra historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús. Del 1 al 11, sí. Cuando dice la mujer que la acusaban. La mujer, ¿verdad?, fue sorprendida en adulterio y era continuamente acusada. Y la llevaron ante el maestro. El maestro ahí, enderezándose Jesús en una, a partir del verso 10, le preguntó, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Usted sabe por qué pasó eso? Porque Jesús le hizo una pregunta. Jesús le hizo una pregunta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes son los que le van a pedir. Bueno, pues ustedes están libres de pecado. Y es importantísimo reconocer tu pecado. Así como ustedes ahorita dijeron: yo. Es importantísimo entender, no juzgar, que tú y yo somos pecadores, que por su gracia hemos sido sanos y salvos, y estamos aquí hoy en día, para que no señalemos, para que no juzguemos, para que entendamos que aún aquel que comete pecado, que tú sabes de ese pecado, esa persona, como persona, hay que respetarla. Hay que ponerse en el lugar de él. Hay que considerarlo como persona, como tu hermano que es. Respetarlo.
Aquí pasó algo hace un tiempo con una persona muy querida que faltó. Y yo lloré el pecado de mi hermano, como si fuera mío, por el aprecio que le tengo, lo lloré como si fuera mío. Pero esa persona nunca vio en mí algo diferente en su trato. Él no pecó contra mí, él pecó contra Dios, contra su vida, contra su familia. Pero si esa persona entonces quiere vivir en su pecado, entonces nosotros, la Biblia nos dice cómo tratarlo, como amigo. Pero si no, un hermano con toda la consideración del mundo, con todo igual. Porque mañana puede ser tú o puedo ser yo. Entonces, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera. ¿Y qué le dijo Jesús a esa mujer? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, cuando salgamos de aquí, de verdad, de corazón se lo pido. Yo haré lo mismo, porque soy un ser humano y tengo que hacer el mismo esfuerzo, aunque sea yo que esté diciendo la palabra de aquí. Tratemos, hermanos, por todas las fuerzas de nuestro corazón y por el amor de Jesucristo, de no pecar más. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Gloria a Dios. Aleluya. El programa Niños de Bendición es un programa de desarrollo integral